Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el abordaje inicial del paciente con cáncer de tiroides. A las personas que no están suscritas al canal las invito a que se suscriban y que por favor hagan comentarios con respecto a este tema. Vamos a discutir acá algo de las guías que van a salir supuestamente este año, son las guías 2024. Se han presentado en dos o tres congresos algunas de las versiones preliminares, inclusive por ahí pues circula en algunos escenarios una versión preliminar. Me pueden escribir al correo y estos son mis conflictos de interés. Entonces, lo que vamos a discutir es algo del enfoque inicial de estas guías que posiblemente ya no sean 2024, sino 2025. Y quisiera comentar con este caso clínico. El caso clínico es una paciente, 42 años de edad, de un nódulo tiroideo de 1,8 centímetros, en la categoría de TIRATS o de la clasificación ecográfica era un TIRATS 4 y le hicieron una CAF que resultó siendo un Bethesda 6, lo cual es una categoría para cáncer de tiroides. Se programó para tiroidectomía en 15 días, tiene una TSH normal y una ecografía de cuello que es sin ganglios. Y esto es lo que nos postulan pues estas opciones nuevas de las guías. Esto es algo que ya lo veníamos haciendo y es algo parecido a como al enfoque epistemológico, como siempre he pensado el cáncer de tiroides y es, yo tengo un diagnóstico de cáncer de tiroides, primero va a hacer una evaluación de riesgo o beneficio de cualquier intervención que vaya a hacer en el paciente versus observación o monitoreo. Recordemos que en cáncer de tiroides microcarcinoma, al igual que con cáncer de próstata, una alternativa es la observación, no siempre hay que operar dado que tenemos un sobrediagnóstico de cáncer de tiroides y adicionalmente la población que tiene cáncer de tiroides es gigante con respecto a la población diagnosticada y con respecto a la población tratada. Esto hace que cuando encontremos cáncer de tiroides menor de 1 centímetro, estemos diagnosticando pacientes en quienes la enfermedad nunca se iba a manifestar y que una intervención quirúrgica puede ser más dañina que el potencial beneficio. Definimos el tratamiento o observación activa o monitoreo y evaluamos la respuesta al tratamiento. Epistemológicamente yo he pensado siempre el cáncer de tiroides en esta forma y es que mis tratamientos o cómo clasifico, cómo hago el cáncer de tiroides se basa en tres puntos, que es la clasificación TNM, que me determina supervivencia, el riesgo ATA de que repita el cáncer o que tenga recurrencia y la clasificación de la respuesta al tratamiento, que son básicamente cuatro categorías. Esto me da de manera, si yo multiplico 3 y 4 12 factorial, serían más o menos 479 millones de posibilidades, es decir, de pacientes distintos que se puede presentar. Es decir, yo puedo tener un paciente ETN1, N0, M0, un riesgo ATA bajo con una respuesta excelente, puedo tener un T1, N1, M0 con un riesgo ATA intermedio, con una respuesta bioquímica indeterminada o con una respuesta incompleta. Entonces tengo múltiples combinaciones en nuestros pacientes. Este es el número estimado para Estados Unidos en el año 2024 de casos nuevos de cáncer de tiroides. Esto ha venido disminuyendo, afortunadamente, porque no se recomienda la ecografía de tamizaje de rutina. Es el 2,2 de todos los casos de cáncer. Y las muertes estimadas en el año 2024 fueron de 2.170 pacientes. Típicamente estos pacientes tienen o cáncer anaplásico de tiroides o carcinoma pobremente diferenciado de tiroides o carcinoma diferenciado de alto grado. Este es en el tiempo, miren que la mortalidad se ha venido manteniendo estable y que hay un diagnóstico. Este gap o esta brecha implica que la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides van a tener una respuesta excelente al tratamiento y no van a morir. Miren que la supervivencia a 5 años es del 98,4%, que es similar a la supervivencia a 10, 15 o 20 años de edad. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos en la mayoría de los pacientes el cáncer? Lo vamos a diagnosticar de manera localizada en el 64%, 30% va a tener compromiso regional a los ganglios linfáticos, pero los ganglios linfáticos no me afectan la supervivencia, por eso cada vez se propone más en algunos escenarios de pacientes que ya se operaron y que tienen alguna recurrencia o persistencia de la enfermedad a hacer tratamientos locorregionales o observación. Solo el 3% se van a diagnosticar al momento con un cáncer metastásico, que es un escenario raro, afortunadamente. Y miren que por incidencia el cáncer de tiroides es muy frecuente, es la neoplasia endocrina más común, es el tumor al que más tratamos los endocrinólogos.
Y con respecto a los otros tipos de cáncer, mire que está casi en la quinta o sexta categoría, por debajo de pulmón, mama, colorectal, próstata, estómago e hígado. Y recuerden que en próstata, en algunos escenarios, obviamente esto tiene que ser específico, recuerden que esto es un canal educativo, se puede hacer también observación activa. En cambio, miren la mortalidad en tiroides es la causa 24 mortalidad, es de lejos el tumor que menos mata. Ahora bien, neoplasias tiroideas foliculares, es decir, los tumores tiroideos, ¿cómo los clasificamos? Pues tenemos una categoría de tumores benignos, que somos los que vemos acá. Tenemos neoplasias de bajo riesgo, tumores de bajo riesgo, como el tumor trabecular y el inizante, tumores tiroideos de potencial maligno incierto, el NIFP, que es neoplasia folicular tiroidea no invasiva con características nucleares tipo papilar, un nombre exageradamente largo, pero así le encanta a mis colegas los patólogos. Y tenemos ya las neoplasias malignas. Tenemos el folicular de tiroides, el papilar de tiroides variante folicular encapsulado invasivo, el papilar de tiroides, que es lo que vamos a hablar en este escenario, y el carcinoma oncocítico, que antes se le llamaba Hurtle. Y tenemos unas neoplasias ya de alto grado, que es el carcinoma tiroideo diferenciado de alto grado, caracterizado por un Ki-67 elevado a una o necrosis, un carcinoma tiroideo pobremente diferenciado que utilizamos los criterios de Turín, siendo la variante más común la variante insular, y tenemos el carcinoma anaplásico derivado de células foliculares, que incluye también el carcinoma escamocelular. El carcinoma escamocelular de tiroides se incluyó en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud como un cáncer anaplásico de tiroides. Miren, por ejemplo, esto que el TNM, recuerdan que valor de supervivencia, no recurrencia, se los dije acá, la mortalidad específica por cáncer en la Mayo Clinic, un seguimiento a 25 años de edad, es la siguiente. Esta es la posibilidad de acumulada de fallecer por cáncer de tiroides. Por folicular es la mayor, 30% a 25 años, el Hurtle 30% a 25 años, el medular de tiroides 20% a 20 años, pero miren el papilar, menos del 5% a 25 años de edad, lo mismo que les estaba mencionando ahora. Y de acuerdo a la clasificación del AJCC, que es estadio 1, 2, 3 y 4, el estadio 1 a unos 10 años tiene muy buen pronóstico, el estadio 2 también, y ya en estadios 3 y en estadios 4, pues la supervivencia va disminuyendo. Y ellos nos clasifican adicionalmente ya el riesgo ATA de recurrencia estructural. Acá hay cuatro categorías para que sepan. Esto es como algo nuevo, antes teníamos tres. Acá nos clasifican el riesgo de recurrencia en bajo, bajo a intermedio, intermedio alto o alto. Listo, es como una clasificación nueva para carcinoma folicular y carcinoma oncocítico, pero para carcinoma papilar está esta. Entonces, el riesgo de recurrencia alto, que es un riesgo de más del 30%, es cualquier T3A que tenga invasión microscópica extratiroidea, un T3B o un T4 o cualquier T que tenga alguno de los siguientes factores. Recordemos que el T3A es un tumor grande, una histología pobremente diferenciada o de alto grado, paciente que no se pudo operar o que quedó residuo tumoral, las metástasis ganglionares más de 3 centímetros o clínicamente N1, la extensión extranodal y las metástasis a distancias. Riesgo de recurrencia intermedio alto para papilar, que es más del 16 hasta el 30%, es un tumor T1, T2 o T3A que tenga multifocal bilateral, pero que sea más de un centímetro. Metástasis laterales clínicamente evidentes es N1B, N1B es las cadenas laterales, N1A es las cadenas centrales, menores de 3 centímetros. Dos o más factores de riesgo bajo intermedio, es decir, tengo una histología agresiva y tengo invasión vascular, y histología agresiva e invasión vascular. Y el riesgo de recurrencia, perdón, bajo intermedio son las categorías que ya les voy a mostrar. Histología agresiva o invasión vascular. Riesgo de recurrencia bajo o intermedio, que va del 10 al 15%, es T3A, T1 o T2 que tenga. Multifocalidad unilateral, invasión microscópica extratiroidea, esto antes ya no lo habían bajado abajo, ya lo ponen en riesgo bajo intermedio, clínicamente N1A o patológico N1A más de 2 milímetros o 5 ganglios linfáticos positivos. Mm. Los márgenes quirúrgicos negativos o margen microscópico posterior positivo. Listo. Y riesgo bajo, menos del 10%, es un T1 o T2, son tumores pequeños, menores de 4 centímetros, un N0 patológico o N0 clínico, o un N1A patológico que sea menos de 5 ganglios linfáticos y todos menores de 2 milímetros. Es decir,
con unos ganglios chiquiticos, poquitos. Y en la clasificación dinámica de riesgo, pues nos traen esta respuesta bajo, bajo, intermedio, intermedio, alto, alto, que es el riesgo de recurrencia. Y la respuesta al tratamiento, ya lo conocíamos, es una respuesta excelente, una respuesta indeterminada, una respuesta bioquímica incompleta o una respuesta estructural incompleta. En este paciente, la posibilidad de recurrencia, si es un riesgo alto bajo y es excelente, es menos del 2%. Si es un paciente con intermedio bajo o intermedio alto, la de riesgo de recurrencia en este paciente o la posibilidad de mantenerse esta va a ser menos del 2% y en el alto del 3 al 15%. Y esta ya es la posibilidad pues, de recurrencia. Mire que respuesta estructura incompleta, pues tiene un riesgo de recurrencia del 100%, bioquímica incompleta del 25 al 53 y el indeterminado del 50 al 20. Ahora bien, volvamos al caso clínico. Es una paciente menos de 55 años. Clínicamente es N0, es un tumor pequeño, menos de 2 centímetros. El estadio clínico precirugía es por lo menos un estadio 1. ¿Por qué? Porque las personas de menos de 55 años en ausencia de metástasis son estadios 1 y las que tengan metástasis son estadios 2. La edad es un factor que importa en la clasificación del estadio clínico. Ahora bien, ¿qué nos sugieren en esta guía? Que los estudios preoperatorios deben ser los siguientes. Uno, una ecografía de cuello, no se recomienda PET-CT. Si hay un tumor avanzado, hacer una tomografía de cuello y mediastino, es decir, simple y contrastada. Hacer una biopsia si hay un ganglio que sea más de 8 a 10 milímetros, si va a cambiar el manejo, es decir, si igual al paciente le va a hacer un vaciamiento, pues no te va a cambiar el manejo. No hacer de rutina tiroglobulina ni antitiroglobulina ni test moleculares y deben ser operados por un cirujano de alto volumen. Esto es esencial. Tienen mejores desenlaces. Y miren que recomiendan, si es menos de 1 centímetro, la observación activa puede ofrecerse con una opción apropiada de manejo para algunos pacientes. Y les recomiendo este estudio que nosotros publicamos en Archives of Endocrinology y Metabolismo, dirigido por el doctor Zanabria, donde damos varias propuestas para hacer supervivencia, observación activa en estos tumores. Con respecto a los estudios genéticos, se recomiendan en algunos casos germinales en todo paciente que tenga un carcinoma tiroideo cribiforme morular, porque se asocian con mutaciones en el gen APC. Estos pacientes tienen más riesgo de cáncer de colon. En pacientes que tengan sospecha clínica de síndrome de Cowden o el complejo de Cardey y el síndrome de Werner. Y en pacientes con cáncer de tiroides no medular en la infancia, se debe sospechar si tienen DICER1, que es una alteración genética particular, especialmente si es un carcinoma folicular de tiroides. Y en pacientes con cáncer familiar de tiroides no medular, no hay evidencia que sugiera utilidad clínica, no se recomienda rutina. Y la experiencia de la mayoría de los pacientes míos tienen variantes en BRAF, que es la mutación más común en carcinoma de tiroides y es la usual. Hablando de BRAF, ahora vi un estudio reciente de la del MD Anderson Cancer Center, que lo publicaron o lo presentaron en forma de abstract en el Congreso Mundial de Tiroides. Y recuerden que las variantes en BRAF no se asocian con peor desempeño. Listo, posiblemente la acumulación de variantes como BRAF más TER son las que se usan a peor desempeño. Y siempre me gusta recordar esta gráfica que es el genoma del cáncer de tiroides, porque acá tenemos el número de mutaciones, la pureza del tumor, la edad, el género, la exposición a radiación, el riesgo, el score de Macy's, que es un score viejo que utilizábamos para evaluar el riesgo de los pacientes, el tipo histológico y el BRAF, el score de BRAF-RAS de diferenciación. Acá tenemos la referencia. Por ejemplo, este paciente que tiene exposición a radiación, amarillo es que no, y en este color oscuro es que sí tuvo exposición a radiación. Este es el número de mutaciones por megabase, que realmente son pocas. Y miren que la variante genética más común o la mutación somática más común es en BRAF, seguida en RAS, HRAS, y F1AX, y que las mutaciones de BRAF y de RAS son mutuamente excluyentes. Y el otro escenario muy frecuente es que las fusiones en cáncer de tiroides son relativamente comunes comparado con los otros tipos de tumores. Es decir, el cáncer de tiroides es el tipo de cáncer que más fusiones tienes comparado con los otros tipos de cáncer, como cáncer pulmonar o como otras mutaciones. Miren acá que tenemos fusiones en red en el 6,3% de los pacientes, que es muy interesante. Entonces, tenemos una baja prevalencia de mutaciones. Nuestros tumores tiroideos tienen número bajo de mutaciones por megabase, por eso casi nunca la inmunoterapia es una alternativa. Miren acá el número de mutaciones en tiroides comparado con melanoma. Esta es la pureza del tumor y BRAF es la mutación más frecuente y las fusiones son muy frecuentes en cáncer.
Ahora bien, esta revisión es muy bonita del doctor Íñigo Landa y miren, el carcinoma papilar clásico de células T, de células altas, tiene mucha prevalencia de mutaciones en BRAF. El papilar variante folicular ya no tiene tantas mutaciones en BRAF, seguramente más en NRAS, HRAS y CARRAS, como lo vemos acá, que el folicular prácticamente no tiene mutaciones en BRAF, pero sí tiene mutaciones en NRAS y HRAS. Y con respecto a las fusiones en red, se presenta más o menos en el 5% en el PTC clásico, en el folicular con menos frecuencia, y el folicular típico va a ser menos ausente. Esta es la vía típica. Tenemos un receptor tipo quinasa. Cuando se une el factor de crecimiento, estimula esta tirosina quinasa, va a estimular RAS, luego a RAF, luego a MEC, RK, y RK va a ser toda la vía de activación de la célula tiroidea. Listo. Entonces, si tenemos alguna alteración en esta vía, pues yo voy a tener un incremento en la desdiferenciación y va a producir un cáncer de tiroides. Ahora bien, ¿qué pregunta sigue con este caso clínico? Es qué cirugía le vamos a hacer para esta paciente y por favor escriban en los comentarios cuál sería la cirugía que le van a hacer a estos pacientes. Listo. Entonces, uno, opción, tiroidectomía más vaciamiento ganglionar central profiláctico. Recordemos que tiene una ecografía normal, una tiroidectomía, una hemitiroidectomía o si le van a hacer radioterapia a esta paciente de entrada. Entonces, las respuestas en este caso son, la recomendación 15 dice, si es un tumor pequeño de menos de 2 centímetros sin metástasis, el procedimiento quirúrgico inicial es una lobectomía tiroidea. Listo. Entonces, es fácil. Listo. Puede considerarse disección profiláctica en pacientes que presenten tumores primarios avanzados T3 o T4. Entonces no se debe realizar disección de ganglios linfáticos en compartimento central en la mayoría de tumores. Listo. Otra pregunta interesante, yo que veo acá en nuestra ciudad, muchos drenes. ¿Se recomienda instalar un dren? No, bajo la mayoría de circunstancias no es necesario un DREN. En los casos con cirugía de cabeza y cuello, que son expertos, el grupo de CESCA y el grupo de la Universidad de Antioquia, es raro que se instale un DREN, típicamente son cirugías muy grandes, pero el DREN de rutina no se recomienda. Se asocia con incremento en la instancia hospitalaria, puede incrementar infecciones y no reduce la incidencia de hematoma. El DREN de rutina es una cirugía de hace 20 o 30 años de cirujanos no actualizados. Y volviendo al caso clínico, pues esta paciente se le hizo una miteroidectomía, tiene un carcinoma papiliar clásico tamaño de 1,6 centímetros, sin invasión vascular, sin invasión linfática. Los patólogos le dicen sin invasión linfovascular para pegar, pues para hacer eso, porque hay gente que critica que uno diga sin invasión linfovascular, que eso no existe. Pues sí existe porque uno pega las dos, es negativo con negativo, entonces uno dice "Y no tiene invasión linfovascular, listo". Pero para los que son pues muy pegados del idioma, no tiene invasión vascular, coma, no tiene invasión linfática, coma, no tiene compromiso de la cápsula, coma, tiene un ganglio pericapsular comprometido de 1 milímetro sin extensión extranodal, es un tumor T1B, N1A, MX, un estadio 1, ata de bajo riesgo. Este paciente pues le va muy bien. Acá vemos algunas de las imágenes de carcinoma de tiroides. Acá vemos, vamos a ver acá si se ven las inclusiones nucleares un poquito acá en esta zona. Listo. Miren, esta desinclusión, esta se ve muy bonita como la de Anita, la huerfanita, las formas papilares en el carcinoma papilar y los cuerpos de Samoma. La pregunta que sigue ahora es, ¿necesita yo radioactivo? No, no necesita yo radioactivo, no se recomienda. ¿Y de dónde es la evidencia? Pues este es un RCT que tenemos específicamente para contestar esa pregunta, que es tiroidectomía sin yo radioactivo en pacientes con bajo riesgo de tiroides, en pacientes que inclusive les hacían tiroidectomía total. Este paciente no necesita porque solo se le hizo hemitiroidectomía. Y punto bueno práctica, las guías no van a recomendar medición de tiroglobulina en estos pacientes que tengan tiroidectomía, que tengan hemitiroidectomía. No hay una buena correlación con la tiroglobulina, entonces no pidamos tiroglobulina. A 3 años, mire, la supervivencia libre de eventos, es decir, de recurrencia o persistencia de la enfermedad, 95% estaban perfectos. Les iba súper bien a 3 años y posteriormente publicaron el seguimiento a 5 años y la misma carreta les iba súper bien. Los resultados, pues mire, son muy poquitos pacientes los que tienen recurrencia. Y recientemente se publicó el ION-K, perdón, el ION, que es otro estudio RCT, pero este es en Inglaterra, y nuevamente en pacientes con cáncer de tiroides de bajo riesgo, dales yodo o no dales yodo, no hay diferencias significativas. La indicación actual de yodo radioactivo en pacientes con cáncer de tiroides de bajo riesgo es por temor del médico o por temor del paciente, o si querés tener la tiroglobulina completamente negativa, que eso nuevamente es por temor del clínico o por temor del paciente.
Listo. Es decir, no hay diferencias entre el yodo radioactivo y placebo. Es decir, el placebo es igual al yodo radioactivo, ergo, le damos placebo a los pacientes, es decir, no les damos nada. Volviendo al caso clínico, entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Pues la paciente vuelve a los 3 meses, tenía una TSH en 1,8 sin tomar levotiroxina, tenía media tiroides, la tiroglobulina estaba en 1,2, recordemos que no se le dio yodo radioactivo, pues se me midió porque en ese momento era lo que hacíamos de rutina, la guía no ha salido para este caso clínico, entonces no había salida, entonces no me critiquen por eso, no había salida, pero no deberíamos medir tiroglobulina y los antitiroglobulínicos fueron negativos. Listo. Entonces está la respuesta al tratamiento y acá vemos la meta de TSH, la respuesta excelente, indeterminada, incompleta bioquímica o incompleta estructural. El que tiene incompleta estructural es porque tiene una metástasis. El que está incompleto bioquímicamente, la tiroglobulina no estimulada es más de uno o tiroglobulina estimulada más de 10. Posiblemente cambiemos este punto acá a 2. Indeterminada es una tiroglobulina entre 0,2 a 1 o estimulada entre 1 a 10, o los anticuerpos que vengan estables o vayan disminuyendo, o hallazgos muy inespecíficos en la imagen, que es algo muy frecuente que vemos en los pacientes que se les hace ecografía de rutina. Y excelente es una tiroglobulina no estimulada menor de 0,2 o tiroglobulina estimulada menor de 1. Entonces, ¿cómo clasificamos? Esta es la respuesta, estos son los criterios, y acá tenemos la meta de TSH. El paciente que tenga una respuesta estructural incompleta, buscamos TSH suprimidas, el paciente incompleto bioquímico entre 0,1 a 0,5, que es lo mismo que el indeterminado, y el paciente con respuesta excelente de 0 a 2. Este paciente tenía una ecografía de cuello de control, volvió con ella a los 6 meses, una hemitiroidectomía y lóbulo tiroideo residual, sin nódulos tiroideos. Es una paciente con un TNM que la clasifica en estadio 1 con un riesgo ATA bajo, con excelente respuesta al tratamiento. Ahora bien, para terminar esta charla, tenemos estos dos personajes. Listo. Escriban si los reconocen, por favor, o si llegaron hasta el final de esta charla, escriban quiénes son. Pero estas dos personas tuvieron cáncer de tiroides. No murieron por el cáncer de tiroides, su supervivencia post cirugía de cáncer de tiroides ha sido amplia y demuestra que en la mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides les va a ir muy bien, afortunadamente. Un abrazo, espero que estén muy bien y recuerden suscribirse al canal.